Un integrante del grupo delincuencial Comandos de la Frontera fue abatido y otros 9 detenidos. Además, el ejército decomisó armas y explosivos tras los operativos militares en el Alto Punino, en Orellana. 3.000 mineros ilegales de Colombia, Perú y Venezuela operan en el Alto Punino bajo control del grupo Comandos de la Frontera y por la fuerza han expulsado a 150 familias. ADN tendrá las presidencias de al menos 7 comisiones legislativas y negocia con Pachacutic, socialcristianos e independientes la conformación de 8 más, pero aspira a tener el control de todas y a aislar totalmente al correísmo. 15.000 usuarios de 2 cooperativas de buses del noroeste de Guayaquil no tienen cómo movilizarse, pues esas líneas salieron de circulación por las extorsiones. Algunos contaron a Televistazo que ahora deben tomar hasta 6 buses para llegar a sus destinos. 200 proyectos inmobiliarios de 60 constructoras son ofertados en la Feria de la Vivienda que se realiza hasta el domingo en Quito. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos debate el derecho a la nacionalidad por nacimiento, luego de que tribunales bloquearon la orden del mandatario Donald Trump de poner fin a este derecho constitucional. Independiente del Valle y Liga de Quito cayeron como visitantes y cierran una semana negativa para los clubes ecuatorianos en la Copa Libertadores. La Reserva Ecológica Tamandúa se extiende por 120 hectáreas en la provincia de Pastaza, donde crecen pambiles de hasta 70 metros, cedros, guadúas, copales, chunchos y especies medicinales que aún están en estudio. Ecuaterra hizo un recorrido por este humedal amazónico. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este viernes 16 de mayo de 2025. La selva de la provincia de Orellana sigue siendo escenario de enfrentamientos y patrullajes militares. Estevi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. Las operaciones continúan tras el asesinato de 11 soldados en Alto Punino, pero ya se confirman detenidos vinculados al caso. Minería ilegal. Las 7 plagas del país. En las últimas 24 horas, nuevos enfrentamientos y patrullajes militares en la Amazonía, en la provincia de Orellana, dejaron un miembro de Comandos de la Frontera abatido, 9 detenidos y un nuevo decomiso de armas, explosivos y material táctico. 3 de los capturados, según el ejército, están vinculados al asesinato de los 11 soldados emboscados en el Alto Punino el 9 de mayo. La selva de Orellana sigue siendo escenario de una ofensiva militar que en las últimas 24 horas ha localizado puntos clave usados por grupos armados y neutralizado a varios de sus integrantes. En la comunidad San Marcos, una patrulla localizó una vivienda donde se ocultaba un integrante del grupo Comandos de la Frontera. Al notar la presencia de los uniformados, el hombre abrió fuego, lo que derivó en un enfrentamiento en el que fue abatido. En los alrededores, otros 3 miembros del mismo grupo fueron capturados. Portaban 3 granadas de 40 milímetros diseñadas para lanzadores. Según el ejército, estarían vinculados al asesinato de los 11 uniformados emboscados en Alto Punino el pasado 9 de mayo. En otra operación cerca de Alto Punino, 6 hombres fueron detenidos, uno de ellos integrante del grupo terrorista Tren de Aragua, con vínculos además con los Lobos y los Comandos de la Frontera. Sus identidades no han sido reveladas. En ambas intervenciones se decomisaron 30 municiones, una alimentadora, una carabina, uniformes tácticos, carpas tipo iglú y un tanque de nitrógeno utilizado para soldadura. Las operaciones continúan desplegándose en puntos estratégicos de la región amazónica y patrullajes en vías como la Coca Loreto Tena, Coca Sacha Lago Agrio y en el puente internacional sobre el río San Miguel en la frontera con Colombia. La violencia del grupo criminal Comandos de la Frontera obligó a desplazarse a cientos de personas de Alto Punino. Según organizaciones de derechos humanos, aproximadamente 150 familias de colonos e indígenas abandonaron sus propiedades. Paul Romero sigue el tema.
150 familias han abandonado sus propiedades desde 2023 en Alto Punino, en la zona donde el Grupo Comandos de la Frontera asesinó a 11 militares hace 8 días. Lo tuvieron que hacer debido a la violencia criminal que impuso esa disidencia de las FARC para controlar la minería ilegal. El número de desplazados ha sido verificado por la Coordinadora de Colectivos Sociales por la Defensa de la Naturaleza de Napo. Según su información, indígenas, quichuas y colonos fueron desplazados y obligados a vender sus propiedades. A los que se resistieron, les destruyeron sus casas para posesionarse en los predios. El medio digital Plan B publicó el 6 de mayo, 3 días antes de la emboscada a los 11 militares en Alto Punino, un informe con testimonios de los desplazados y fotografías de las casas destruidas. Según la Coordinadora por la Defensa de la Naturaleza, los habitantes de los caseríos Sardinas, Punino, Colinas, Biguno, Aconona de la parroquia San José Guayusa, que tiene 1.900 habitantes, son los que salieron de sus tierras. El 80% de las familias de este sector han abandonado sus territorios. Los grupos vinculados a la minería están peleando los territorios y no se los van a devolver tan fácil como el gobierno pretende hacernos creer que se puede solucionar esta problemática. Los que se quedaron en Punino fueron cooptados por los comandos de la frontera para trabajar en las minas y abastecer con alimentos y otros servicios a cerca de 3.000 personas que llegaron por la fiebre del oro del país, de Colombia, Venezuela y Perú. Ingresaron maquinaria pesada por carreteras construidas cerca del Parque Nacional Sumaco Galeras y el Chaco, sin permisos ambientales, y según la Organización de Defensa de la Naturaleza, con la complicidad de las autoridades de Orellana. Tiene que ver con los vínculos de las autoridades locales con el desarrollo de la actividad ilegal en los puninos. Así se aceleró la expansión minera ilegal en Punino. Un informe del Programa de Monitoreo Ambiental del Amazonas revela que la deforestación por el impacto de la minería subió de 185 hectáreas en 2022 a 1.422 en 2024. Esa información es conocida por las autoridades ambientales, seccionales y la fuerza pública. El bloque de seguridad intervino 2 campamentos de minería ilegal en el Belén, sector rural del cantón del Pangui, en Zamora Chinchipe. En el lugar se encontraron 3 retroexcavadoras, un motor de succión, 2 bombas de agua, utensilios de minería y 250 galones de combustible que servían para la extracción irregular del producto minero. Tras obtener las órdenes judiciales, miembros del ejército destruyeron la maquinaria para evitar su reutilización. Asamblea, una mayoría de arena. ¿Qué puede hacer el gobierno con la mayoría que se conformó en la Asamblea? Juan Manuel Fuertes fue entrevistado esta mañana en Contacto Directo, ex legislador y experto en temas de gobernanza, y él hizo hincapié en lo que llama falta de habilidades políticas y estratégicas del gobierno. No hay políticas públicas definidas. Juan Manuel Fuertes distingue una especie de patrón en el comportamiento gubernamental. Y es la improvisación la característica sustancial. Y enseña sus pruebas. Es que en la campaña el presidente Noboa enfatizó que iba tras una asamblea constituyente. En el proceso, ya cuando ganó en la segunda vuelta electoral, a través de su vocero, el ministro de Gobierno, delató que no tenían la menor claridad sobre el particular y al parecer finalmente se desembarcan de ese tema. Eso como un ejemplo. También le preocupan las señales que se emiten desde la Asamblea. Un bloque oficialista fuerte, un gobierno electo con amplia mayoría, un arranque con ventaja. Era de suponerse que debió haber tenido mucha facilidad para armar una mayoría sólida y no únicamente para efectos de la organización del legislativo, sino en general para el ejercicio de su gobierno. Pero esto que pasó es sintomático de que no existe en el gobierno la suficiente capacidad política. Y suma incluso otros puntos, la falta de un programa de gobierno claro, el amiguismo, como lo llama, a la hora de escoger equipo. Que el país requiere cambios es un hecho. Normalmente, los problemas duros, que son los estructurales, que marcan los cambios profundos, los pueden llevar adelante estadistas. Y eso, dice, implica tomar responsabilidades desde el Ejecutivo y no echar todas las culpas a la Asamblea.
¿Qué sacamos, por ejemplo, con aprobar normas que permitan la intervención del sector privado en otra magnitud en el tema eléctrico? Si paralelamente la corrupción, la ineptitud, las trabas burocráticas para la aplicación de esas normas siguen pendientes, y eso no va a depender del legislativo, depende del ejecutivo. Juan Manuel Fuertes echa de menos una agenda clara, sobre todo ahora que se acabó la época de las promesas electorales y empieza el tiempo de gobernar el país. Tras la filtración de información sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, la Fiscalía abrió una investigación a la abogada de Jorge Glass y la llamó a declarar. José Serrano, uno de los mencionados, también reaccionó. Informa Jacqueline Rodas. La filtración de información reservada sobre el asesinato de Fernando Villavicencio trajo consecuencias. La Fiscalía abrió una investigación en contra de Sonia Vera, abogada de Jorge Glass, por haber publicado la versión de Lenín Vimos, sentenciado del caso Plaga, en la cual señala al ex vicepresidente como el autor intelectual del crimen. La Fiscalía, según su comunicado, no tolerará la difusión de información restringida. No se puede admitir el uso de argucias que buscan desviar, tergiversar y entorpecer las investigaciones. Se ha dispuesto que la profesional del derecho que difundió dicha información comparezca y rinda la versión sobre los hechos. La versión que difundió la abogada de Glass fue rendida hace más de un año, el 4 de abril de 2024. Entonces, Lenín Vimos contó a la Fiscalía sobre el plan para matar a Villavicencio, y además de Glass, involucró a Ronnie Aliaga, José Serrano, Javier Jordán y Daniel Salcedo. Su fuente de información fue Jorge Chonillo, alias Negro Giorgi, sicario del narcotraficante alias Gerard y miembro del cartel Jalisco Nueva Generación. Según Vimos, Chonillo incluso viajó a Cali para planear el crimen con la banda de los Lobos. Ahora se sabe que 2 días después de la versión de Lenín Vimos, Jorge Chonillo fue asesinado en Manta. El exministro del Interior, José Serrano, uno de los mencionados, negó los hechos en un comunicado. Según dice, desde 2017 no ha tenido contacto con Jorge Glass. Asegura que los Lobos asesinaron a su hermano y que es un disparate involucrarlo con ellos. Para él, todo es una operación infame para destruirlo. La abogada Sonia Vera no se ha pronunciado sobre la acción fiscal y la convocatoria a rendir versión. Se conoce que ella vive fuera del país. El delito de difusión de información restringida, por el que la Fiscalía le abrió la investigación, se sanciona hasta con 3 años de prisión. Vamos a una pausa y al regresar, 15.000 usuarios de 2 cooperativas de buses del noroeste de Guayaquil no pueden movilizarse porque estas líneas salieron de circulación debido a las constantes extorsiones a conductores. Le contamos. ADN tiene listo el cuadro con el que distribuirá a los asambleístas en las 15 comisiones legislativas, cuya integración se decidirá esta tarde. La bancada oficialista busca presidir 7 de los principales grupos del Parlamento y también aislar al correísmo. Francisco Garcés describe el panorama. El oficialismo en la Asamblea busca el control de todas las comisiones, aunque tenga que ceder algunas de las presidencias, pero conservando las de las 7 más importantes. Dará prioridad a las comisiones que le permitan tramitar los proyectos económicos, reformas judiciales y de seguridad que planteará el gobierno. Esa bancada durante la mañana de este viernes conversaciones con sus aliados para elaborar el cuadro final con el que distribuirá a los 151 legisladores en las comisiones, haciendo que los 66 del correísmo no puedan conseguir mayoría en ninguna de ellas. En nuestra propuesta van a estar distribuidos en distintas comisiones, pero sin duda que sin poder lograr una mayoría, porque para nosotros es fundamental para la gobernabilidad y la estabilidad del país que las mayorías sean conformadas por aquellos legisladores que quieren realmente que esta asamblea camine, que quieren que este país esté mejor y que no busquen obstaculizar desde la asamblea para hacer daño al presidente de la República o utilizar a la asamblea como el botín político o de campaña como tradicionalmente se ha utilizado.
La prioridad para ADN es mantener el control de las comisiones de régimen económico, de la de desarrollo económico, de la Comisión de Justicia, de la de gobiernos autónomos, de fiscalización, de derecho al trabajo y de soberanía. En ADN se abrió el diálogo con un grupo de asambleístas de Pachacutic para definir su posición en las comisiones y también con los independientes, aunque no se confirmó si esos grupos tendrán presidencias. En la Revolución Ciudadana saben que el plan de ADN es dejarles sin posibilidad de controlar la agenda de las comisiones. Nosotros haremos lo mismo, votaremos en contra o no nos registraremos. Esa es nuestra posibilidad de someternos a lo que dice la Constitución, a nuestro derecho a la resistencia, porque 66 voluntades electas por el pueblo ecuatoriano son silenciadas por un programa informático en un computador. ADN coordina también con el Ejecutivo su estrategia. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, se reunió con el presidente del Legislativo, Nils Olsen, con quien habló de la agenda que el Ejecutivo propondrá a la Asamblea. Y sobre el cual esperamos tener ahora sí, no esa caja de Pandora donde no se sabía que iba a salir, sino las cosas que necesita el país. Con la distribución de las comisiones, ADN busca afianzar el control del legislativo. Por lo pronto, la bancada de gobierno suma 68 asambleístas porque se han adherido Edwin Jarrín y Pablo Jurado. La suspensión de las líneas 114 y 49 por las constantes extorsiones deja sin transporte a 15.000 pasajeros en el noroeste de Guayaquil. 3 organizaciones criminales atacan a los buses que paralizaron los recorridos. Melín Ochoa informa que los usuarios deben pagar más y tomar más buses para trasladarse. Por este viaducto del sector Nueva Prosperina en el noroeste de Guayaquil pasaban los buses de las líneas 114 y 49, pero sus 54 unidades están paralizadas desde el miércoles, luego de que este vehículo fue baleado 20 veces por miembros de una organización criminal que extorsionaba a los conductores. Esto deja sin transporte a 15.000 usuarios. La mayoría vive en este sector, uno de los más populosos y vulnerables de la ciudad. El trayecto dura 3 horas, llega hasta el centro de la urbe y atraviesa centros comerciales, hospitales, el registro civil y varios establecimientos educativos. Las mafias infunden tanto temor que algunos pasajeros solo hablan si no se revela su identidad. Explican que deben pagar más por movilizarse a través de rutas indirectas o taxis informales. Si ahorita un taxi de aquí a Sauce 9 me cobran $10, ¿usted cree que en la noche está por 20, 15 dólares un taxi? Por ejemplo, en el taxi ruta uno paga unos 50, en cambio en el bus uno paga 30 centavos. Otros caminan por horas para encontrar alternativas. Es el caso de don Ramón. Él salió a las 6 de la mañana de su casa. Televistazo lo entrevistó a las 10 y aún no llegaba a su cita médica, pues tenía que tomar más buses. 3 buses de ida y 3 buses de venida y afuera la moto. En 15 días es la segunda vez que ambas cooperativas paralizan sus actividades. A inicios de mayo ocurrió porque una pasajera fue asesinada a bordo por vacunadores. Los conductores no han dado fecha para la reanudación del servicio. Solo indicaron a Televistazo que en el último año han desembolsado $150.000 en pagos a 2 bandas distintas a la que los atacó esta semana. Mientras tanto, miles de guayaquileños modifican sus rutinas, lo que les significa más gasto, más tiempo y más miedo. La Feria de Vivienda Clave 2025 se desarrolla en Quito hasta este domingo. 200 proyectos inmobiliarios de 60 constructoras se ofertan desde $38.000 y hay 5 instituciones financieras para asesorar a los clientes, como lo detalla ahora Adriana Bermeo. 60 constructoras, 200 proyectos inmobiliarios, 5 instituciones financieras y 2 con servicios municipales son parte de la Feria de Vivienda Clave 2025, que inició este jueves en Quito y se extenderá hasta el domingo. La muestra exhibe departamentos desde $38.000 y casas a partir de $50.000. Los precios varían por los acabados de la vivienda y su ubicación. También se ofrecen departamentos tipo estudio. Son monoambientes de
30 y 40 metros cuadrados desde $60,000. Se construyen en el hipercentro comercial de la ciudad. Para el financiamiento de viviendas hay 2 bancos, una cooperativa y una mutualista. Ofrecen préstamos al 4.9% para proyectos VIP y BIS y al 7.5% para cualquier tipo de casa o departamento a 25 años plazo con cuotas desde $220. También hay créditos para construir viviendas. En los stands se precalifican los préstamos. El cliente va a saber exactamente cuánto tiene que pagar y cuánto tiene que poner de su ahorro. Hay 2 oficinas municipales para orientación, trámites de registro de la propiedad y revisión de la legalidad de construcciones. Eso al comprador le da la seguridad de que puede acercarse y verificar si es que el predio donde se está construyendo el proyecto que le ofrecen está a nombre de la constructora que lo está vendiendo. También se ofrecen proyectos inmobiliarios en la playa, en Esmeraldas y Santa Elena y terrenos en zonas tropicales como Puerto Quito. La feria de vivienda se desarrolla en el Centro de Exposiciones Quito desde las 10 hasta las 20 horas. En Ecuador, 3 de cada 10 adolescentes han probado cigarrillos electrónicos alguna vez. Su uso ha crecido durante los últimos 2 años. El Centro de Especialidades Respiratorias advierte del peligro de los vapers o vapers, que incluso ya ha causado muertes. Carla Delgado sigue el tema. El uso de vapers en el país es cada vez más frecuente y según el Centro de Especialidades Respiratorias, su uso aumentó en los últimos 2 años, especialmente entre adolescentes. 3 de cada 10 han probado el vapeo alguna vez. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió que son dañinos y adictivos. Aunque no se conoce del todo sus efectos a largo plazo, se ha demostrado que liberan sustancias tóxicas. Los vapers tienen una batería, un atomizador y un cartucho con líquido que se calienta para producir un aerosol que generalmente contiene nicotina, saborizantes, propilenglicol, glicerina vegetal y otras sustancias químicas. El aerosol inhalado puede contener sustancias tóxicas y cancerígenas. El vapor nació hace 10 años supuestamente para dejar de fumar, pero esto no ocurre. La adicción a la nicotina hace a una persona irritable, le lleva a perder peso y capacidad de concentración. Se suma a problemas irreversibles, la mayoría pulmonares, inflamación aguda del pulmón, pérdida de su capacidad que incluso causa la muerte. El daño es más agresivo en adolescentes. En Ecuador el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos no está regulado, contrariamente a lo que sucede en países de la región como Brasil, Argentina y Uruguay, en donde se ha prohibido su venta e importación. Más adelante en Televistazo, la ciudadanía por nacimiento se discute en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ya le contamos cuándo habrá una decisión. La Corte Suprema de Estados Unidos debate el derecho a la nacionalidad por nacimiento luego de que tribunales del país bloquearan la orden ejecutiva de Donald Trump para dar fin a este derecho constitucional. Además, evalúan si las Cortes inferiores pueden frenar los decretos del presidente. Informa Ileana Suárez. Fue uno de los primeros decretos ejecutivos que firmó el presidente Donald Trump tras su investidura. El fin de la ciudadanía por nacimiento, que si bien es un derecho estipulado en la Constitución, Trump quiere eliminarlo para dar fin al llamado turismo de maternidad, que es cuando una persona viaja a Estados Unidos para dar a luz y que su hijo se convierta automáticamente en ciudadano. Pero las Cortes de Washington, Massachusetts, Maryland y New Jersey, entre otros estados santuario, bloquearon la orden por ser inconstitucional. La Casa Blanca apeló hasta llevar el caso a la Corte Suprema. Los altos magistrados escucharon los argumentos y centraron el debate sobre si los tribunales inferiores pueden bloquear las órdenes del presidente. Otro asunto sobre la mesa es, en caso de aprobarse la orden de Trump, ¿qué deberán hacer los hospitales tras el nacimiento de un bebé de padres extranjeros, ya sea de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal en el país? Porque en Estados Unidos, cuando nace un niño, el hospital otorga a los padres un documento con el cual tramitan el certificado fundamental para asegurar la ciudadanía. El gobierno pide que se permita a las agencias federales formular una guía que incluya que los padres demuestren, con documentos, que son residentes legales. Pero los juristas consideran que se debe proponer y ratificar una nueva enmienda, ya sea con una votación en el Congreso y en el Senado o convocando a una convención constitucional. La Corte Suprema tendrá una decisión del caso para finales de junio.
Rusia y Ucrania concretaron su primer diálogo directo en 3 años con miras a poner fin a la guerra. Acordaron un intercambio masivo de prisioneros que se dará en cuestión de días y habrá un nuevo encuentro para discutir sus visiones de un alto al fuego, y Ucrania planteó la necesidad de una reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Europa y Estados Unidos están pendientes de estos avances. Los detalles con Pedro Jiménez. Las delegaciones de Rusia y de Ucrania tuvieron su primer acercamiento en Estambul. Decidieron que 1.000 prisioneros de guerra rusos y 1.000 ucranianos serán liberados y devueltos a sus países en los próximos días. No será la primera vez que ocurre un intercambio desde que comenzó la guerra, pero este será un evento de grandes proporciones. Rustem Umerov, ministro de Defensa de Ucrania, confirmó el acuerdo. Vladimir Medinsky, jefe de la delegación rusa, señaló que tomaron nota también del pedido de Ucrania para gestionar un encuentro de los presidentes Zelensky y Putin. Además, acordaron que cada parte presentará su visión para un alto al fuego. Una vez listos los documentos, continuarán las negociaciones. Pero medios extranjeros de prensa indicaron que, según sus fuentes, Rusia demandó de Ucrania la cesión de los territorios ocupados. Eso es casi el 20% del suelo ucraniano, donde viven más de 3 millones de personas. El presidente Volodymyr Zelensky se entrevistó con líderes europeos en Albania durante un encuentro para hablar del futuro de la seguridad de Ucrania. Dijo que está listo para dar otros pasos para la paz lo más pronto posible. Mientras que Estados Unidos acelera un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin, Donald Trump dijo: será tan pronto como podamos organizarlo. De hecho, me iría directo desde aquí, pero les diré que creo que en 2 o 3 semanas podríamos convertir al mundo en un lugar mucho más seguro. Sin embargo, no se habla de una fecha estimada para esa reunión y tampoco de una concreta para un segundo diálogo directo entre Rusia y Ucrania. En Estados Unidos, 5 estados en el medio oeste fueron afectados por una serie de tormentas que, con vientos de 120 kilómetros por hora, granizadas y tornados, dejaron estragos en Minnesota, Illinois, Indiana, Michigan y Wisconsin. En este último, 3 condados fueron los más afectados. Ahí quedan severos daños en decenas de casas y otras edificaciones, y hay una persona hospitalizada con heridas menores. Unos 300.000 hogares quedaron sin servicio de energía eléctrica en la región. 4 hombres en Costa de Marfil fueron arrestados por extorsionar con imágenes sexuales explícitas a miles de jóvenes, incluyendo menores de edad, en Estados Unidos y otros 6 países. La banda criminal ha ganado más de $1 millón con sus exigencias económicas a las víctimas, a las que amenazaban con publicar sus fotos en la web. El caso provocó el suicidio de un chico de 17 años en el 2022. Una investigación de agentes federales de Estados Unidos y autoridades de Costa de Marfil llevó al arresto de 4 hombres que desde ese país africano operaban un esquema internacional de extorsión con imágenes sexuales. La red fue descubierta tras el suicidio de Ryan Last, un joven de 17 años de San José, California, que ocurrió en febrero de 2022. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, uno de los implicados es Alfred Casey, que se hizo pasar por una mujer de 20 años a través de Internet y envió fotos explícitas al adolescente. El joven respondió con imágenes suyas y entonces fue extorsionado bajo la amenaza de difundir ese material. Ryan Last envió $150 a los delincuentes, pero le exigieron cada vez más dinero, hasta llegar a $5,000. Ante la presión, tomó la trágica decisión de suicidarse. Fiscales federales aseguran que, como este joven, hay miles de víctimas en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, España e Italia. Todos fueron engañados para enviar imágenes y luego chantajeados a cambio de dinero o contenido sexual adicional. Las estafas generaron $1.700.000. Alfred Casey, junto con otros 3 hombres, fue arrestado en Costa de Marfil. Además, las autoridades identificaron a un cómplice en Estados Unidos, Jonathan Casey, quien ya fue condenado a 18 meses de prisión. Dado que Costa de Marfil no extradita a sus ciudadanos, los sospechosos detenidos en ese país serán juzgados bajo la legislación local sobre delitos cibernéticos. Ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron un robot saltarín del tamaño de un insecto capaz de avanzar sobre terrenos difíciles. Además, Meta mejora sus gafas inteligentes. Ahora son capaces de dar respuestas descriptivas sobre su entorno.
Ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron un robot saltarín del tamaño de un insecto, capaz de avanzar sobre terrenos difíciles como vidrio mojado, hielo y tierra. Puede saltar hasta 20 centímetros, pesa menos que un caramelo, consume 60% menos de energía que robots aéreos similares. Puede cargar hasta 10 veces su peso, lo que lo hace ideal para rescates o exploraciones. Este avance abre nuevas posibilidades en el campo de la robótica miniaturizada. Hey, Meta, ¿qué estoy viendo? Estás viendo una miniatura de la Torre Eiffel. Meta mejora sus gafas inteligentes. Ahora son capaces de dar respuestas descriptivas sobre su entorno. Tienen funciones para que los usuarios puedan capturar y compartir fotos, enviar mensajes de voz o texto, hacer llamadas telefónicas y videollamadas. Pueden reproducir música, interactuar con la inteligencia artificial para obtener ayuda. Google anunció la llegada de Gemini, su asistente de inteligencia artificial a televisores, carros y relojes inteligentes. Por ejemplo, consultar dónde es la reunión coordinada por correo electrónico, pedir información sobre una receta o preguntar cualquier cosa si no quiere tocar el celular. Un clásico cuento es llevado al teatro, en el cine el estreno de Misión Imposible 8 y un concierto para recordar a la famosa banda Soda Stereo son parte de las actividades para este fin de semana en el país. Estefanía Arias con la agenda del entretenimiento. La exposición Expresiones Creativas invita a explorar la conexión entre las obras, tecnología y el pensamiento crítico. 400 piezas creadas por estudiantes de la FACSO se exhiben en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. La muestra gratuita estará abierta hasta el 28 de mayo, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una asamblea de seguridad. Se trata de la 8ª entrega de esta franquicia. El agente Hunt continúa su misión de impedir que controlen el omnipotente programa de inteligencia artificial. Esto es lo que tienes que hacer. Es tu destino. Misión Imposible, sentencia final, protagonizada por Tom Cruise, quien nuevamente demuestra su fuerza en cada escena. Ya está en las carteleras del país. Necesito que confíes en mí. La vida de un artista en 288 páginas. Los nombres de Felisa, del escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, quien narra cómo esta escultora se enfrentó a la sociedad por mantener su independencia. En el texto se funden la autobiografía, la realidad y la imaginación, para que el lector conozca cómo la vida íntima de una mujer se ve arrollada por las fuerzas de la historia y la política. ¿Qué es el bosque andino? Una renovada adaptación de un cuento clásico, Caperucita en el bosque andino. Se presentará en la Casa Toledo, en Quito, con canciones y personajes peculiares como un colibrí, un búho y el lobo. Las funciones son todos los domingos de mayo a las 3 de la tarde. En otra época eso hubiera sido un escándalo, pero obviamente las cosas han cambiado. Sí. El temido señor de las sombras se ha enfrentado a cazadores, pero nadie lo preparó para conocer al novio de su hija, La hija de Drácula, una comedia que se estrenó en Pop-Up Teatro Café en Guayaquil, protagonizada por Gaby Menéndez y Marcelo Gálvez. Las funciones son de miércoles a sábado a las 8:30, 9:30 y 10:30 de la noche. La agrupación argentina Soda Infinito llegará a Quito para ofrecer un concierto en el Teatro San Gabriel. Esta banda recordará los éxitos de la reconocida Soda Stereo, del fallecido artista Gustavo Cerati. El show será el sábado 17 a las 20:30. La Reserva Ecológica Tamandúa en Pastaza conserva un bosque primario que ha resistido al paso del tiempo. Son 120 hectáreas de selva húmeda y densa donde el clima cambia en minutos. En esta área se han identificado plantas medicinales que aún están en estudio.
La Reserva Ecológica Tamandúa está en uno de los puntos más altos de la cordillera oriental, exactamente al este del cantón Santa Clara, en la provincia de Pastaza, desde donde se divisa la llanura del valle del río Anzu y la imponente cordillera de los Andes. Aquí el clima es cálido y húmedo. Se puede recorrer desde la comunidad de Boayacu por un sendero que se interna bajo copas de matapalos que filtran la luz solar y dan paso a un ambiente húmedo y sombrío. A medida que se avanza, la temperatura desciende hasta 17 grados. El viento, apenas perceptible, mueve las hojas en clara advertencia de lo que viene. La lluvia tenue se mezcla con el crujido de hojas secas al marchar rodeados de helechos gigantes y guarumos, refugio del tucán de collar dorado. Su cuello amarillo intenso le da nombre. Mide unos 35 centímetros y se alimenta de semillas de colca e insectos. Es territorial, pero a pesar de esto comparte su hábitat con más de 300 especies de aves, como el periquito de cola marrón, el colibrí frente azul y la coqueta. Kilómetro está la laguna de unos 1000 metros cuadrados, sobre la que cae el sol de forma directa, elevando la temperatura a 27 grados. Las tortugas charapas aprovechan el calor sobre los troncos para regular su temperatura. Son esquivas y cualquier movimiento las lleva a lanzarse al agua. Ese reflejo las protege de los depredadores como el lagarto de anteojos, que también habita en estas aguas, al igual que la rana arbórea, el sapo Atelopus y al menos 60 especies de reptiles y anfibios. La reserva mantiene un trabajo conjunto con el Centro de Rescate de Fauna Silvestre Yanacocha en Puyo. Animales rescatados han sido liberados aquí. Con su misión de ser una reserva ecológica donde podamos reinsertar a esas especies que ya han pasado por un proceso de rehabilitación y necesitan volver a su hábitat, no se queden en el parque, sino que vuelvan a su hábitat. Entonces, Tamandúa, en temas de conservación, actualmente ya hemos liderado alrededor de unas 500 especies. Trabajamos desde el 2012, cuando empezamos con la compra de las tierras. Tamandúa tiene el nombre de una de las primeras especies que hicimos el registro fotográfico a través de cámaras trampa, que es un tamandúa, es esta especie de oso hormiguero que habita en estas áreas. Tras cruzar la laguna, el cielo cambia. Las bromelias se humedecen y tras media hora de intensa precipitación, la evaporación convierte al bosque en un manto de neblina que se mueve entre las copas de los árboles. Todo se difumina. Hacia el noroeste aparecen 3 riachuelos. De estas fuentes se abastecen mamíferos como el puma, que caza sajinos y cuchuchos, como ha quedado consignado en las cámaras trampa. Aquí, el 90% de las 120 hectáreas permanece como bosque primario. El sendero cambia en las laderas, se vuelve inclinado y atraviesa bosques dominados por pambiles, palmas de hasta 70 metros con troncos delgados y raíces que sobresalen más de 1 metro del suelo. A su alrededor crecen guadúas gigantes, cedros, copales y chunchos. En esta área se han identificado especies vegetales de uso ancestral como la ortiga, la punta de lanza o la cicta, aún en estudio por sus posibles propiedades medicinales. Esta planta se llama cicta. Utilizamos esto mezclando con tabaco y nos tomábamos por la nariz, entonces nos ayudaba a descongestionar y nos salvaba muchas vidas. Tras 4 horas de caminata, al final del sendero, la bruma se hace más densa. Una ráfaga de viento dispersa pequeñas gotas de agua en todas direcciones. No es lluvia. Es la caída de 83 metros de la cascada Pusculín, que se estrella contra las rocas y se desintegra. Laureles, canelos y musgos tapizan los bordes atezados de hormigas arrieras con fragmentos de hojas a cuestas. El chorro desemboca en el río Pusculín, que recorre 1 kilómetro por la reserva hasta unirse al río Anzu y luego al Napo.
Desde 2012, la Reserva Tamandúa protege uno de los últimos fragmentos de selva primaria en Pastaza. Nació con el propósito de preservar un territorio aún intacto y ofrecer una segunda oportunidad a especies rescatadas.